A veces el mayor acto de amor es dejar de rogar por él. A veces el silencio no es resignación, es dignidad que ya no se arrodilla. Esta es la historia de una madre que lo dio todo, su juventud, su hogar, sus años más valiosos. Y aún así, que fue tratada como un estorbo en la casa que construyó con sus propias manos. Pero ella no gritó, no rompió nada, solo recordó quién era y lo que aún le pertenecía. Si alguna vez sentiste que te borraban en la casa que tú ayudaste a levantar, esta historia es para ti. Mi hija gritó, «Sal o llamo a la policía». Así que salí, sin lágrimas, sin gritar, solo con el alma rota. Llamé a la inmobiliaria esa misma noche. Pensó que no tenía a dónde ir. Lo que no sabía es que yo tenía 3 ofertas antes de que cayera el sol. Era un típico sábado dorado en California. El césped recién cortado olía a infancia. Las risas flotaban por las ventanas abiertas como si el mundo aún fuera amable. Pero yo, Evelyn May Collins, sabía que algo se había quebrado para siempre. Lauren había organizado otra de sus reuniones, amigos de su empresa, compañeros de golf de Eric, mujeres del gimnasio, y yo como siempre en la cocina. Saqué del horno las galletas de mantequilla que me enseñó a hacer mi madre, esas que horneaba en tiempos de Navidad, cuando el amor aún era palpable. Las coloqué. Con mimo, me sequé las manos temblorosas y salí al patio. El patio estaba vivo. Risas, copas, vanidades. Lauren brillaba, vestida de éxito, copa en mano, moviendo su melena como si el mundo entero le perteneciera. Yo, con mi bandeja, era un fantasma entre la gente, galletas para todos. Murmuré con una sonrisa que ya no sabía si era real. Algunos aceptaron una por compromiso. Una mujer hizo un comentario en voz baja. Y entonces Lauren se rió, con esa risa que lastima más que un grito. «Ah, es que ella vive aquí», dijo, como quien señala una mancha en la pared, como si yo fuera parte del mobiliario. Nadie la corrigió, nadie la defendió, ni siquiera Eric. Me quedé ahí, sosteniendo la bandeja, y sentí cómo se me resbalaba un pedazo del alma entre los dedos. No, lloré, no dije nada, solo me tragué el silencio, como tantas veces antes. Me di la vuelta con el alma hecha polvo, volví a la cocina y dejé la bandeja en la encimera. El bullicio de la fiesta aún se colaba por las ventanas, pero yo ya no estaba allí. Recogí vasos vacíos, apilé platos sucios, fregué en silencio como si cada gesto fuera una despedida. Nadie me agradecería nada, ni una palabra. Cuando el último tacón subió las escaleras y el último brindis se apagó, seguía allí, limpiando la encimera de granito como quien intenta borrar su propia existencia. Eric pasó detrás de mí, murmuró un «Gracias, Evelyn», como quien le da las sobras a un perro callejero. Ni un mamá, ni un «te lo agradezco», solo Evelyn, como si hubiera dejado de ser parte de su historia hacía años. 3 días después, estaba sola otra vez, mi ritual. Hervir agua, buscar mi taza favorita, pero mi torpeza, esa que la tristeza hace más pesada, tiró un vaso de Les Ondiré, escurridor. El estruendo del cristal contra el suelo fue tan violento que pareció anunciar un final. Y sin darme cuenta, Lauren ya estaba allí. «¿Qué has hecho ahora?», espetó con ese tono que ya no era enojo, sino desprecio puro. «Lo siento», susurré. «Solo fue un accidente». Ella levantó la mano. «Deberías saber cuál es tu lugar. No creas que por ser vieja tienes derecho a quedarte aquí. ¿Crees que te ganaste algo por cocinar galletas y limpiar migajas?» Me quedé quieta, con los cristales en la mano, cortándome sin sentir el dolor. «Soy tu madre», dije, más para mí que para ella. «Y yo soy adulta, y esta es mi casa ahora. Y si no sales, llamo a la policía». Pensé que bromeaba. Pensé que aún quedaba algo de amor. Pero su dedo ya estaba en la pantalla. Escuché el tono de llamada y su voz, fría, sin temblor. «Hola, sí. Quisiera denunciar una ocupación indebida». «No». Esperé a escuchar más.
Pasé junto a ella, descalza, caminé hasta el jardín. Mi refugio, mi romero, mis margaritas, la tierra que tantas veces abracé con las manos llenas de esperanza, allí me quedé, bajo el sol que hoy me dolía. Ese jardín aún hablaba mi idioma, pero incluso allí su voz me alcanzó, clara, decidida, implacable, y fue entonces, entre las flores que yo misma planté, que entendí lo que no quería aceptar. Lauren ya no me veía como madre, me veía como una carga, una vergüenza, un estorbo. Y sin embargo, por primera vez desde que Paul murió, no me sentí débil, no me sentí rota, me sentí despierta. Este ya no era mi hogar, pero esa casa seguía siendo mía. A partir de ese instante, también lo sería mi dignidad. Iba a recuperarla, con el mismo amor con el que un día la construí. Pero esta vez no sería en silencio. Era la primavera de 1983 cuando Paul y yo cruzamos por primera vez el umbral de aquella vieja casa victoriana. Estaba ajada, con la pintura cayéndose a trozos, los suelos crujían como si contaran secretos con cada paso, los azulejos de la cocina llevaban décadas sin ser tocados por el tiempo, pero para nosotros era un castillo. Llevábamos 16 años casados, 16 años de madrugadas con café barato y noches largas contando centavos. No tuvimos luna de miel en París, la pasamos en una cabaña prestada al norte del estado, cocinando chili enlatado, en una estufa portátil y bebiendo chocolate caliente bajo una manta vieja. Ese era nuestro estilo, sin lujos, solo amor. Recuerdo cómo Paul acarició la barandilla de la escalera con ternura ese primer día y dijo: «Tiene buena estructura, como nosotros». Y entonces supimos que ese lugar, con su césped irregular y sus persianas desportilladas, iba a ser más que una casa, sería nuestro hogar. Pintamos juntos las paredes de la sala una mañana de verano. Paul, subido en una escalera, con jeans desteñidos, tarareando canciones country mientras yo lo miraba enamorada, como si aún estuviéramos en esa cabaña. Lauren, con 6 años y coletas despeinadas, bailaba descalza sobre la lona. «Cuidado, nena», le dijo Paul con una sonrisa. «O mamá va a terminar pintándote a ti en vez de la pared». Y ella giraba, con una mancha verde en la mejilla y la inocencia latiendo en su risa. No teníamos mucho, pero teníamos todo lo que importaba. Cenas al atardecer en el porche, disfraces cosidos a mano, un huerto más lleno de maleza que de zanahorias, pero era nuestro, y yo lo amaba. Esa casa nos vio crecer, luchar, sanar. Me vio llorar en silencio cuando despidieron a Paul, y luego reír cuando volvió con un uniforme nuevo, técnico de climatización. Nos vio soplar velas de cumpleaños, vendar, rodillas raspadas, desvelarnos por fiebre o por tareas escolares, guardar secretos en cada rincón de su madera desgastada. Y cuando Paul enfermó en 2006, esa casa se convirtió en su refugio final. Transformamos el estudio en un dormitorio para que no tuviera que subir escaleras. Yo le preparaba sopa, le acariciaba la espalda cuando el dolor era insoportable. Murió una mañana serena, con la luz filtrándose por las persianas como una caricia del cielo. Me quedé 5 años más, 5 años en los que juré oírlo tararear al pasar por la sala, en los que el crujido del suelo parecía llamarme por mi nombre, pero el dolor tiene una forma sutil de vaciar los espacios, de volver frías incluso las paredes más cálidas, y entonces Lauren me lo propuso. «Mamá, vente con nosotros. Ya no tienes que estar sola». Me dijo que sería mejor para todos, que ahora tenían espacio, que ya no tendría que enfrentarme a la soledad. Yo dudé, porque esa casa no era solo madera y concreto, era memoria, era amor endurecido por el tiempo. No, era grandiosa, pero era mía. Aún olía, aunque levemente, a la loción para después del afeitado de Paul. Como si su presencia resistiera el paso del tiempo en las grietas de la madera. Pero
Pero la soledad tiene el talento cruel de convertir incluso a los fantasmas en compañía. Y así, empaqué mi vida en cajas. Las fotos de nuestra boda, el juego de vajilla que solo usábamos en Navidad, las cartas amarillas por los años. Le entregué las llaves a un administrador de propiedades, pensando que sería una manera sensata de generar ingresos. Me mudé a la habitación de invitados en el apartamento suburbano de 2 plantas de Lauren. Pensé, quizás esto sea el próximo capítulo, una nueva oportunidad de cercanía. Un hogar compartido, el calor que creía haber perdido. Al principio, sí, fue amable. Lauren me preparaba té con miel, Eric me ayudaba a organizar los libros. Por un momento breve, creí que la familia podía reescribirse, pero luego las líneas empezaron a borrarse. Mi cesta de tejer desapareció sin explicación. Mi viejo reloj de péndulo fue reemplazado por uno digital que no decía nada. Cada rincón que tocaba comenzaba a sentirse prestado, ajeno, como si yo fuera una visita a la que se le estaba acabando el tiempo. Y llegaron las reglas. No ajo, no televisión después de las 10, no visitas sin aprobación previa. Una mañana, me dijo con dulzura que mis macetas hacían que el patio pareciera desordenado, y las quité, como siempre hacía, pero algo dentro de mí, algo empezó a despertar. Porque hay un tipo de desamor que no duele como una puñalada, sino como un lento olvido, y duele más cuando viene de alguien a quien acunaste en tu pecho, de quien limpiaste lágrimas por un oso de peluche perdido. Aún así, aguanté, porque eso hacemos las madres, ¿ves, verdad? Nos decimos que es temporal, que el amor familiar se construye con paciencia. Lo que Lauren no sabía, porque jamás lo preguntó, es que la vieja casa, la que Paul y yo convertimos en hogar, seguía siendo mía. El título, la escritura, el suelo, que barnizamos juntos, los azulejos que Paul limpió con esmero cuando Lauren aprendió a caminar. Nunca la firmé a su nombre, ni al de nadie. Guardé los documentos en un cajón con llave, junto a cartas de amor descoloridas y fotografías llenas. De vida, quizá porque incluso desde el principio una parte de mí no confió del todo en la comodidad que me ofrecía. Quizá era instinto, quizá era sabiduría, quizá era el eco de Paul, recordándome que hay cosas que no deben entregarse tan fácilmente. Y sentada en aquella pequeña habitación de invitados, rodeada de muebles que no elegí y normas que no escribí, recordando la sonrisa de Paul, el olor a pintura fresca y los pasos diminutos de Lauren en los pasillos a medio terminar, me di cuenta de algo esencial. Yo ya había dado suficiente. Cuando Lauren se casó con Eric, pensé que sería algo bueno, pero fue el inicio de mi desaparición lenta en una casa donde ya nadie recordaba quién fui. Eric era tranquilo, educado, de esos hombres que abren la puerta y llevan las bolsas sin que se lo pidas. El tipo de hombre que escucha, o al menos eso creí, pero con el tiempo entendí que su silencio no era un refugio para mí, sino un escudo para la crueldad de Lauren. Todo empezó como empiezan las cosas que desgastan el alma, con detalles pequeños, envueltos en cortesía. Mamá, mejor no cocines con salsa de pescado, el olor se queda. ¿Podríamos evitar las frituras entre semana? No se siente limpio. ¿Podrías estar en tu habitación a las 9? Estamos intentando tener una rutina nocturna tranquila, y yo obedecía, porque no quería ser una carga, porque soy de esa generación que cree que el amor se demuestra cediendo. Limpiaba más de lo que ensuciaba. Dejaba mis pantuflas alineadas junto a la puerta. Doblaba la ropa en silencio, tan ajustada que casi no respiraba. Después vinieron las reglas no escritas, no más visitas, no más música sin auriculares, no más tender la ropa afuera, no más plantas. Interrumpían la estética, y así mi mundo se redujo a 4 paredes, una habitación, que no era mía, y un único rol: no existir demasiado. Podía cocinar, limpiar, regar el jardín, pero no decorarlo, no sentarme a leer bajo el sol, no vivirlo.
Me convertí en lo que Lauren describía con falsa ternura ante sus amigas. Le gusta ayudar. Le da propósito, pero no era ayuda, era servidumbre con sonrisa. Barría el porche todas las mañanas. Preparaba la cena cuando ellos trabajaban tarde. Regaba los rosales que ella olvidaba, y lo hacía sin un gracias porque para ella yo ya no era madre, era una sombra útil, una presencia sin voz, un fantasma entre las paredes. Pero incluso los fantasmas oyen cosas. Una noche bajé con cuidado para calentar un poco de leche. La casa dormía, o eso pensaba. Me detuve en seco al escuchar sus voces en la sala. Siempre está ahí, Lauren, dijo Eric bajo. Nos agota, respondió ella. Es como un lío emocional constante. Me quedé inmóvil, en la penumbra, con el vaso en la mano, y el alma rota. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier grito. Un lío emocional, no una madre, no una viuda con el corazón cansado, solo un estorbo con piel, un mueble viejo fuera de lugar. Retrocedí sin hacer ruido. Volví a la habitación donde ya ni el aire me abrazaba, y me quedé ahí, sola, sentada en la orilla de la cama, sin leche, sin lágrimas, solo el silencio. Y una certeza, yo no era bienvenida, ni siquiera vista, pero no dije nada, ni al día siguiente, ni al siguiente, porque eso es lo que ocurre con el silencio. No es cobardía, es un libro de cuentas. Y yo estaba tomando nota con cada palabra, cada gesto, cada desaire. Lauren no solía gritar. Prefería el desdén lento como una gota de ácido que cae sobre el mismo lugar cada día. Pero una noche se le escapó. Cenábamos con 2 amigos de Eric, hombres que hablaban de inversiones, pero solo invertían en autos caros y puros importados. La mesa estaba impecable. Yo había pasado toda la tarde cocinando pollo asado, puré de papas, judías, verdes, todo desde cero. Y la casa olía como en los viejos tiempos. A mitad de la cena, uno de ellos bromeó. «Este pollo está increíble», y sin pensarlo, Lauren rió, fuerte, altiva. «Ay, por Dios, no. Eso es cosa de nuestra gorrón residente». La sala se quedó en silencio por un segundo que pareció eterno. Después, una risa incómoda rompió la tensión, como papel rasgado, y yo simplemente sonreí. No dije nada. Eric me miró y bajó los ojos. «Gorrón residente, eso soy para ella», en voz alta, frente a extraños, en la misma casa que Paul y yo construimos con centavos, sacrificios y amor. Me disculpé antes del postre. No, lloré, no hice ruido, pero esa noche no dormí. Me senté en el borde de la cama, mirando el techo mientras las palabras de mi hija, mi propia hija, caían sobre mí como piedras, y comprendí con claridad dolorosa, ella ya no era la niña que crié, la que me tomaba de la mano cuando llovía, la que me decía al oído, «Eres mi persona favorita, mamá». Esa niña se había ido. En su lugar quedó alguien endurecida por la ambición, por el resentimiento, por una idea de adultez que no deja espacio para la ternura. Pero se le olvidó algo fundamental. Esa casa, la que ahora vestía con o muebles de catálogo y platos por suscripción, seguía siendo mía, siempre lo fue, y la mujer a la que llamó aprovechada aún conservaba la escritura. Todo cambió un jueves por la tarde. La luz entraba suave por las persianas, la casa olía a limpiador con esencia de limón, y yo doblaba la ropa como lo había hecho durante décadas, la mía, la de Lauren, la de Eric, hasta sus calcetines emparejados con cariño. Las costumbres mueren despacio. Entonces entró Lauren con una carpeta de cuero. Cruzó las piernas como si estuviera en una sala de juntas. «Mamá», dijo con esa voz falsamente dulce, «necesito un favor». Levanté la vista de la cesta de ropa. «¿Qué tipo de favor?» Y ella sonrió, una sonrisa sin alma. «Algo sencillo», dijo. «Papeleo, nada más». Y en ese momento, sin alzar la voz, sin perder la calma, supe con certeza, había llegado el momento de poner punto final a la historia que otros intentaban escribir en mi lugar.
Es sobre la casa, dijo Lauren casi con ligereza, como si hablara del pan que faltaba en la despensa. Sentí cómo se me tensaba el cuerpo entero. ¿Qué pasa con la casa? Sería más práctico que estuviera a mi nombre. Ya sabes, para temas de impuestos, refinanciación, solicitudes de capital. Nada cambiaría, mamá. Tú seguirías viviendo aquí. Claro, aquí, en mi propia casa. Doblé la toalla lentamente con las manos muy firmes. No creo que sea necesario, dije en voz baja. Lauren suspiró irritada, como si fuera yo quien complicaba las cosas. Es solo una firma. Ni siquiera tendrías que ir a ningún sitio. Walter puede certificarla, si es que sigue vivo. La miré directamente, y en ese instante supe que ya no hablaba mi hija, hablaba alguien más. Alguien para quien la historia familiar era solo un trámite más. No, le dije. ¿Cómo que no? Respondió, como si la palabra la ofendiera. No, Lauren. Esa casa sigue estando a mi nombre. Fue lo único que tu padre y yo construimos juntos, y no pienso cederlo. Sus labios se apretaron. Se levantó de golpe y salió de la habitación sin mirar atrás. Pensé que ahí acabaría todo. Me equivoqué. Una semana después, el banco me llamó. Tenían dudas sobre una solicitud de hipoteca ligada a mi dirección. Pedí detalles. Entonces, lo vi con mis propios ojos. Lauren había intentado obtener una línea de crédito usando mi casa, con documentos falsificados, papeles donde declaraba que era la propietaria legítima, que la había heredado, que se hacía cargo de su anciana madre y que manejaba todas las decisiones financieras. Pedí copias, las sostuve con las manos temblorosas. Mi hija, mi sangre, la misma que yo acuné entre lágrimas, la misma que le pidió al ratón Pérez que me dejara una carta a mí también. Ya no era solo falta de respeto, era robo, era traición con tinta. Esa noche la enfrenté, no grité, no lloré, solo dije lo necesario de pie, en la entrada de su cocina perfectamente decorada. Hablé con el banco, le dije con calma, sé lo que hiciste. Ella ni parpadeó. Se sirvió un vaso de agua como si yo no estuviera allí. No deberías husmear en cosas que no entiendes, mamá, soltó. La miré, la vi, por primera vez, la vi completa. Lo entiendo perfectamente, le respondí. Intentaste robar esta casa, apoyó el vaso en la encimera. Me miró con una frialdad que jamás imaginé. Mira, dijo, con una voz que ya no contenía ni una pizca de cariño. No, te estás haciendo más joven. No trabajas, no aportas nada, solo ocupas espacio. Respiré hondo, me quedé de pie, sin moverme. Yo me encargo de esta casa, añadió, como una sentencia. Y fue en ese preciso momento que supe con certeza algo, que había sospechado por demasiado tiempo. Ya no había hogar en esas paredes, pero lo que sí había era una historia que aún no había terminado. Y esta vez, la última palabra sería mía. Cocino, limpio, existo. No alcancé a terminar. Lauren me interrumpió como quien apaga una vela sin mirarla. Y eso no significa nada, dijo con frialdad. Me dolió como duelen las cosas que vienen, de quien un día te dijo mamá con voz de niña, pero me mantuve firme. Mi nombre está en la escritura. Su rostro se tensó, por un segundo el barniz de control se resquebrajó. Vi el pánico, la rabia, ese sentido torcido de derecho que algunos hijos creen tener, y entonces rió, una risa hueca. Seca, humilde, vacía. ¿Tú crees que eso importa? Soltó con desprecio. ¿Un papel? Eso no significa nada. ¿De verdad crees que esta casa es tuya? Continuó como si escupiera las palabras. No lo es. Vives aquí porque te dejamos, porque una parte de mí, por lástima, pensó que sería bonito tenerte cerca. Y luego, con voz más baja, más cruel. Pero seamos sinceras, nadie te retuvo aquí por amor. Sentí cada palabra caer como puñaladas, una tras otra. Frías, definitivas. Y no había terminado. Dio un paso hacia mí, como quien pronuncia sentencia.
Si no cooperas, quizás no deberías estar aquí. ¿Qué estás diciendo? Pregunté, aunque ya lo sabía. Tienes una semana para irte, dijo despacio, disfrutando cada sílaba. O llamaré a la policía y les diré que estás invadiendo propiedad privada. Y entonces lo vi. Con claridad. Mi hija no solo quería que me fuera, quería borrarme. Quería la casa, la historia, la herencia, el derecho a reescribirlo todo, sin mí. Confundió mi silencio con rendición, pero olvidó algo esencial. Yo no era la intrusa. La tierra bajo sus pies seguía siendo mía. Eran poco más de las 3 de la madrugada. Me levanté sin hacer ruido. No temblaba, no dudaba. Llevaba semanas ensayando esta noche en mi mente. La casa estaba en calma. Eric dormía, seguramente. Lauren, quizá también, o quizá no. Pasaba horas escondida bajo las sábanas, mirando su teléfono hasta que se apagaba. Ya no me importaba. Fui al armario. Saqué la pequeña maleta de tela gris, la que no tocaba desde que Paul murió. Empaqué solo lo esencial, un par de mudas limpias. Mi cartera de cuero, vieja pero leal. El certificado de matrimonio que firmamos en 1967, su certificado de defunción. Y lo más importante, la escritura de la casa. Pasé la mano por el marco plateado de la foto que tenía en la mesita de noche. Paul sonriendo, con su traje de boda mal planchado. Yo, con ese vestido crema que mamá me ayudó a coser entre puntadas torpes y lágrimas de felicidad. La deslicé entre telas suaves, como quien guarda un tesoro de cristal. Luego me senté en mi pequeño escritorio, tomé una hoja y escribí. Pocas palabras. No hacía falta más. Lauren, no te odio, pero no voy a mendigar más espacio en una casa que pagué con mi vida. No me queda nada que dar, ni nada que pedir. Doblé la nota con calma, la dejé bajo la tetera de porcelana que siempre ignoraba en la cocina. La misma tetera que compré en nuestra luna de miel, con lo último que teníamos. Me puse los zapatos y salí, por la puerta trasera, por última vez. El aire era fresco y traía consigo ese aroma tan extraño, tan familiar, jazmín y asfalto mojado. La noche no me abrazó, me liberó. Mientras caminaba por la calle, con la maleta rodando suavemente detrás de mí, no miré atrás, ni una sola vez, no porque no doliera, sino porque ya no quedaba nada que me hiciera volver. Me registré en un pequeño motel junto a la autopista, limpio, sin pretensiones, de esos lugares donde nadie pregunta nada mientras pagues en efectivo. Perfecto. Me senté en el borde de la cama, mirando los vasos envueltos en plástico sobre el lavaboy, el televisor parpadeante que emitía entrevistas nocturnas sin sonido. Nada parecía real, y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo me sentía despierta. Metí la mano en mi bolso y la sentí, la tarjeta que había guardado durante años, como quien guarda una llave, para cuando todo lo demás falla. Walter Brenner, abogado jubilado, él, mejor amigo de Paul desde la secundaria, había estado en nuestra boda, había sostenido mi mano cuando Paul enfermó, y estuvo conmigo el día del entierro. Gracias al cielo, aún estaba vivo. Marqué su número. ¿Evelyn? Contestó con voz adormilada pero clara. ¿Todo bien? Necesito hablar, Walter. Dije simplemente. No me preguntó por qué. Solo dijo, 10 en punto. Mi casa. Esa noche apenas dormí. Pero no fue por miedo. Fue por esa extraña serenidad que llega cuando terminas un capítulo, de esos que duelen al cerrarse, pero que ya no tienen más que decir. A las 9:45 de la mañana, toqué el timbre de su casa, un bungalow rodeado de limoneros y colibríes. Walter abrió la puerta con un cardigan, viejo, pantuflas y las gafas empujadas sobre la frente. Sonrió. Pasa. Tienes un aspecto horrible, pero siempre lo tuviste a primera hora. Reí por primera vez en semanas. Reí con ganas. Nos sentamos en su cocina. Saqué los documentos, la escritura original de 1983, los impuestos pagados año tras año, las facturas,
los registros, todo a mi nombre. Welter. Hojeó los papeles en silencio, con el ceño fruncido. Intentó quitártelo, murmuró sin levantar la vista. Pero legalmente no puede. No tiene argumento alguno. Evelyn, esta casa es tuya, cada centímetro. Quiero venderla, dije. Lo antes posible. Alzó una ceja. ¿Estás segura? Sí, respondí con firmeza. No insistió, solo asintió, lentamente, como quien honra una decisión sabia. Prepararé todo para protegerte, dijo. Vas a necesitar un agente inmobiliario. Ya tengo a alguien en mente. Salí de casa de Walter con la espalda más recta que en años. Caminé 2 cuadras hasta una pequeña inmobiliaria con una puerta de cristal y un cartel color lavanda que decía Jessica. Tran Realty. El primer paso ya estaba dado y esta vez no había marcha atrás. No por rencor, sino por respeto a mí, a Paul. A la mujer que una vez cosió cortinas con sus propias manos para llenar de amor una casa vacía. Jessica era joven, con los ojos llenos de luz y la energía de quien aún cree que todo es posible. Tendría unos 30. La recordaba bien, hija de una compañera de la biblioteca. Solía venir después de clases. Se sentaba en el rincón de lectura y hacía la tarea en silencio, mientras su madre cerraba las cuentas del día. Cuando entré en su oficina, no necesitó muchas explicaciones. Le conté lo que necesitaba. Quiero que la publiques esta semana. Sin puertas abiertas, sin vecinos curiosos. Solo compradores serios. Privado. Jessica parpadeó, sorprendida, pero no dudó. Entendido. Me encargaré personalmente. Esa misma noche, nos encontramos frente a la casa. Mi casa. Esperé dentro del coche mientras ella caminaba el perímetro, tomando notas, sacando fotos. Yo no quise entrar. Ya no era un hogar. Era solo una estructura vacía. Una con historia, sí, pero sin calor. Cuando regresó traía un portapapeles en la mano. El mercado está al rojo vivo, dijo. Si nos movemos rápido tendrás varias ofertas. Me ofreció un bolígrafo. Solo necesitas firmar la autorización. Tomé el bolígrafo entre los dedos. Pensé que me temblaría la mano. Pensé que el peso de los años me haría dudar, pero no. Mi firma fue clara. Mi decisión, más aún, el suave roce del bolígrafo sobre el papel fue la rebelión más silenciosa que había cometido en mi vida y al mismo tiempo el grito más fuerte que jamás le dirigí a mi hija. Esa noche no lloré, no sentí miedo. Reservé una habitación en un hotel más cerca del centro, dejé las cortinas abiertas y dormí por fin en paz con las luces de la ciudad recordándome que ya no vivía bajo el techo de nadie. Estaba construyendo el mío, otra vez. Jessica fue más veloz de lo que creí posible, más veloz incluso de lo que me atrevía a esperar. A las 8:14 de la mañana siguiente, el anuncio estaba publicado. 3 fotografías nítidas, una descripción breve pero certera. Encantadora casa victoriana de 3 habitaciones, jardín maduro, propiedad mantenida desde 1983, ubicación privilegiada, ideal para comenzar de nuevo. No había mención de ocupantes actuales. No hacía falta. A las 10 p.m. su teléfono ya sonaba sin parar. Y al mediodía, 3 compradores ya habían visto la casa de manera virtual. A las 4:00 p.m. Jessica me llamó con la voz encendida, de entusiasmo. Tenemos 3 ofertas, dijo. Todas al precio completo, o más. La primera era de un joven del sector tecnológico, que buscaba un lugar tranquilo donde desconectarse del ruido del mundo. La segunda, 2 hermanas emprendedoras, que querían devolverle vida y estilo para revenderla. Pero la tercera era de una mujer de unos 50 años. Se llamaba Diane. Recientemente divorciada, había recibido una indemnización y buscaba algo más que ladrillos y cemento. Buscaba un lugar para empezar. De cero. Me quedé en silencio al oír eso, una mujer, con cicatrices, con historia, buscando lo mismo que yo. Ese fue el momento en que supe, sin una sola duda,
que la casa estaba a punto de volver a ser un hogar. No para mí, pero sí para alguien que lo merecía. Elegí a Diane, no por el dinero, aunque su oferta era limpia en efectivo, sin condiciones, sino por cómo le habló a Jessica, con esa voz que yo conocía tan bien, cansada, amable y firme, una voz que venía de quien ha amado mucho y perdido aún más, como la mía. Jessica me envió el contrato por mensaje. Lo abrí en la soledad del cuarto del motel. Me puse las gafas de leer y con manos decididas. Lo firmé. No temblé. No dudé. El trazo de mi firma fue claro, como el final de una oración que llevaba años sin punto. Estaba hecho. Al atardecer, la casa ya no era mía, pero tampoco era suya. Ya no era una cárcel disfrazada de hogar. Era por fin un capítulo cerrado. Me senté en la cama, viendo cómo la luz naranja del sol se colaba entre las persianas y el cielo se volvía lavanda, acero y luego noche. Mi teléfono vibró. Lauren. No contesté. 20 minutos después, otra llamada, y otra más. Para cuando me cepillé los dientes, ya había llamado 7 veces. Ni un mensaje, ni una disculpa, solo urgencia, control. No buscaba hablar. Buscaba dominar la conversación. Silencié el teléfono y lo dejé boca abajo sobre la mesa de noche, como quien apaga una lámpara que ya no da luz. A la mañana siguiente, el mundo de Lauren cambió. A las 8:30, un mensajero llamó a su puerta con un sobre certificado. Dentro, la transferencia legal de propiedad. Firmada, notariada, irrevocable. Desde ese instante, la casa pertenecía a Diane Westfield y adjunto un aviso formal de finalización del arrendamiento, 7 días para desalojar, o el nuevo propietario tendría derecho a iniciar desalojo por vía legal. El remitente decía en Collins, ni mamá ni Evelyn, solo yo, la mujer que habían olvidado, la que crió en silencio, la que ahora hablaba sin levantar la voz. Me la imagino sentada en el borde del sofá, releyendo página por página, buscando una cláusula que no estaba, un error que no existía. No lo encontró, porque lo que nunca entendió, ni por un segundo, es que yo nunca necesité gritar, solo recordar lo que era mío y usarlo. Al mediodía, Jessica me envió un mensaje. Tu hija intentó contactarme, dijo. Se hizo pasar por la propietaria. Quiso disputar la venta. La respuesta de Jessica fue clara. Toda la documentación está verificada y registrada. En el condado, la señora Collins es la única propietaria legal y ha ejercido sus derechos. Esta conversación ha terminado. Minutos después, Lauren me dejó un solo mensaje de voz. Mamá, ¿qué haces? No puedes vender esta casa. Vivimos aquí. ¿Te estás volviendo loca? Llámame, por favor. Esto no tiene gracia. Y ahí estaba otra vez. Esa palabra nosotros nunca dijo tú, nunca dijo lo construiste tú, nunca dijo lo siento. Para ella siempre fue su mundo, conmigo como sombra. Pero esta vez yo ya no estaba en la sombra. Esta vez yo era la decisión. Para la hora de la cena, mi teléfono ya había sonado 24 veces. No contesté ni una sola. No porque no doliera, sino porque ya no necesitaba hacerlo. Me serví una taza del mismo té que Paul solía prepararme en las noches de tormenta, y mientras el sol se deslizaba detrás del horizonte y las luces de los coches bailaban como luciérnagas entre el tráfico lejano, supe que Lauren ya no llamaría más, porque por fin había entendido que esta vez no estaba fanfarroneando y que no iba a volver. Los vecinos no tardaron en notar la diferencia. A mediados de semana, comenzaron los murmullos. Los coches reducían la velocidad al pasar por la casa, como si algo invisible tirara del volante. Los aspersores seguían funcionando, pero ahora regaban el silencio. Desde los setos una voz susurraba. ¿Es la hija la que están echando? Para el viernes los rumores ya eran certezas. La están desalojando. No, está ocupando una vivienda que no es suya. ¿Puedes creerlo? Su propia madre vendió la casa sin decir ni una palabra.
pero no era de la familia. Pensé que siempre lo fue. Y luego el eco, ese eco cruel que persiste mucho después de que se cierran las puertas. Imagínate que tu madre te eche de su casa. No necesitaba oírlos, no necesitaba imaginarlos, los conocía de memoria. Eran las mismas frases que Loren me lanzó durante años, envueltas en sonrisas educadas y normas silenciosas. Salió esa mañana con gafas de sol, 2 brillos labiales relucientes y la barbilla tan alta que parecía desafiar al cielo. Pero las ojeras y la tensión en su mandíbula decían la verdad. Empacó despacio, muy despacio, como quien espera que en el último minuto alguien detenga el tiempo, que yo aparezca, que un milagro lo revierta todo. Pero no hubo milagro, solo hubo silencio. Y un camión de mudanza que tuvo que pagar ella misma. Cuando por fin bajó las maletas por el porche, 2 Samsonite carísimas, rebosantes de cosas que no curan, se aferraba al teléfono como a un salvavidas. Vibraba, spam, notificaciones, números, desconocidos, pero no mi número, no esta vez, me llamó una y otra vez. No respondí, no por rencor, no por venganza, sino porque ya le había dicho todo lo que tenía que decir, durante años, con gestos, con amor, con paciencia, pero nunca me oyó. Ella solo me habló, nunca. Me escuchó y ahora mi silencio era el único mensaje que quedaba por enviar, el más claro, el más fuerte. Eric no la ayudó a cargar nada. Se quedó de pie junto al coche, los brazos cruzados, la mirada perdida, vacía. Cuando ella intentó entregarle una bolsa, él retrocedió. «Voy a casa de mi madre», dijo seco. «No sabía que vivías tan lejos», murmuró Lauren con voz quebrada. «No lo está», respondió él, y sin dejarla terminar negó con la cabeza, se subió al coche. Y se fue. Ella se quedó sola, en la acera, con 2 maletas y un teléfono que ya nadie respondía. Esa noche, poco antes de las 9, alguien llamó a la puerta de seguridad de mi nuevo apartamento. Había preparado una taza de té de menta y manzanilla. La ciudad brillaba detrás del cristal. Ni una sombra, ni una nube, solo el resplandor de una vida nueva que ya no necesitaba justificación. Los rascacielos titilaban como velas altas en la noche, sosteniendo el cielo entre sus torres de cristal. Mi nuevo hogar olía a cera para madera y a silencio, un silencio verdadero, de esos que no duelen, un silencio que no había sentido en años, el tipo de silencio que no aplasta, sino que te envuelve como una manta tibia. Revisé el monitor del portero eléctrico. Lauren Punt no llevaba gafas. De sol esta vez, el maquillaje le corría por las mejillas, los ojos rojos, hinchados, como si por fin entendiera lo que había perdido. Volvió a pulsar el timbre. Y entonces se arrodilló, ahí, en medio de la acera, frente a la puerta, como una niña perdida en un mundo que ya no giraba a su favor. Al principio no dijo nada, solo miró a la cámara, los labios temblando, y al fin susurró: «Mamá, lo siento, yo no me moví. Por favor», dijo casi sin voz, «déjame entrar, un ratito, no tengo a dónde ir». El intercomunicador quedó mudo, ni un chasquido, ni una respuesta. Juntó las palmas de las manos como cuando tenía 5 años y rezaba por una bicicleta, rosada con rueditas, como si ese gesto bastara, como si el perdón pudiera pedirse sin cambiar. «Por favor, mamá», la miré un momento más, no con rabia, no con desprecio, sino con una paz que costó toda una vida conseguir. Me puse de pie, fui hacia la ventana y corrí la cortina. No fue un castigo, fue una certeza. Ella me había enseñado una lección que nunca quise aprender, que incluso a quienes más amas pueden herirte de forma que no deja camino de regreso, y que el amor para sobrevivir a veces necesita distancia. Mi apartamento estaba en el piso 24, en el corazón palpitante de la ciudad. Lejos del ruido, pero lo suficientemente cerca como para ver el mundo moverse. Desde la ventana,
Observaba el horizonte respirar. Los carteles de neón parpadeaban como latidos. Las bocinas de los taxis rompían la noche. Los edificios se alzaban como viejos amigos, firmes ante el viento. No era grandioso, pero era mío, completamente pagado, con la vela silenciosa de una casa convertida en libertad. Lo primero que hice fue plantar un pequeño huerto en el balcón, hierbas frescas, principalmente menta. Paul amaba ese olor. Algunas mañanas aplastaba una hoja entre los dedos y dejaba que su perfume se colara en mi taza de café. Era su forma de decir sigo aquí. El apartamento no estaba vacío, estaba en paz. Tranquilo, no con ese silencio que oprime, sino con el que te deja respirar. Una noche me preparé una taza de té de menta, me eché el chal sobre los hombros y me asomé a la ventana. La ciudad se hundía, lentamente en el anochecer, envuelta en tonos de lavanda, tinta y promesa. Fue entonces cuando vibró el teléfono. Lauren. Su nombre volvió a iluminar la pantalla del teléfono. Lo vi parpadear. No contesté. Lo puse boca abajo sobre la mesa, como quien apaga una vela que ya no calienta. 10 minutos después, el timbre del intercomunicador vibró en la noche. Me acerqué. La cámara mostraba su figura bajo la farola, un abrigo demasiado fino, el cabello revuelto, una bolsa de lona colgando del brazo como un recordatorio de que lo había perdido todo, menos la esperanza. «Mamá», dijo con voz rota, «por favor, déjame quedarme un rato, solo hasta que aclare las cosas». No respondí de inmediato. La vi cambiar de pie, fría, expuesta, como si el mundo por fin le hubiera devuelto el espejo que siempre se negó a mirar. Salí al balcón. Ella alzó la vista, y cuando me vio su rostro se iluminó, una chispa, de esas que duelen apagar, porque sabes que lo que viene no es castigo, sino verdad. No hablé de inmediato, la miré, solo eso, y luego, con la calma que ella una vez confundió con debilidad, le dije: «Ni se te ocurra pensar que puedes engañar. A una anciana, y menos a tu propia madre, 2 veces no. Nadie se baña 2 veces en el mismo río». Sus ojos se abrieron, luego se cerraron. Asintió. Solo una vez, como quien entiende. Al fin, volví adentro. Tomé mi taza de té y cerré la cortina. La vi alejarse. No hacía falta. Yo ya me había ido. Hacía mucho tiempo. Si alguna vez te ha traicionado la misma persona a la que diste la vida, si alguna vez te han hecho sentir como un mueble con sentimientos, si alguna vez doblaste la ropa, cocinaste, regaste flores que no eran tuyas y, aún así, te llamaron una carga. Entonces sabrás de qué hablo cuando digo esto. El silencio no es debilidad, es la memoria afilando su filo. Durante años pensé que la lealtad significaba callar, que el amor era aguantar. Cuando Lauren se burló de mí frente a sus amigos, callé. Cuando me impuso reglas en la casa que yo había construido, sonreí. Cuando me redujo a gorrón residente, la perdoné, porque soy madre. Y las madres perdonan, hasta que un día... ¡Ya no! ¿Sabes qué pasa cuando el niño que acunaste crece y decide que tu vida ya no tiene valor? Te dice: «Esta casa no es tuya, sal o llamo a la policía». ¿Y qué hice yo? Guardé silencio, me calmé, y recordé quién era, antes de que ella lo olvidara. Llamé a mi abogado, llamé a la inmobiliaria, vendí la casa. No por venganza, sino por justicia, porque cuando alguien usa tu silencio para levantar su trono, lo más poderoso que puedes hacer es alzar la voz, pero no con gritos, con acciones. Ahora estoy sentada junto a la ventana de mi piso en lo alto de la ciudad, un apartamento que pagué con la venta de mi historia. En mi balcón crecen macetas de menta, el aroma favorito de Paul. A veces, al amanecer, aplasto una hoja entre los dedos y la dejo flotar en mi taza. Tranquilidad, no nostalgia, no pena, tranquilidad. La ciudad zumba allá abajo, y yo tarareo despacito. El teléfono sigue sonando. A veces es Lauren, a veces son solo fantasmas, pero ya no contesto.
porque ya no soy la mujer que mendigaba ternura. Soy la mujer que recordó lo que valía y lo cobró. Y si tú también has guardado silencio demasiado tiempo, si has tragado traición pensando que así mantendrías la paz, si tu hijo, tu pareja o tu hermana te hicieron sentir invisible, entonces deja que yo sea la voz que tú no pudiste usar. Déjame decir por ti lo que no te atreviste a decir aquella noche. Déjame contar la historia que viviste y trataste de olvidar. Suscríbete a Historias Verdaderas de la Abuela, porque aquí la venganza no necesita gritar, solo necesita recordar. Aquí no levantamos la voz, escribimos, grabamos, recordamos tan fuerte, tan claramente, que el mundo no tiene más remedio que escuchar. Porque aquí el silencio es una forma de justicia, y la justicia lleva perlas y bebe su té lentamente. Y si alguna vez te hicieron sentir pequeña en tu propia casa, si alguna vez doblaste la ropa de quien luego te llamó estorbo, si alguna vez el amor que diste fue devuelto con desprecio, entonces sabes que hay un límite que cuando se cruza ya no se puede volver atrás, porque llega un día en que el silencio deja de ser sumisión y se convierte en justicia. Gracias por escuchar esta historia. Gracias por honrar con tu atención a todas las mujeres que, como Evelyn, aprendieron a defenderse sin perder su esencia. Si esta historia te tocó el alma, déjanos un corazón, comparte tu sentir en los comentarios y recuerda, aquí el silencio no se calla, se transforma en voz. Gracias por estar aquí.